Tal vez seas un joven en plena vejez o una persona adulta en una infancia eterna. O quizás tu edad biológica y tu momento vital coincidan, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. ¿Será ese tu caso? Hoy te voy a ayudar a averiguar en qué momento vital estás. Y va a ser tan sencillo para ti como responder a una única pregunta. ¿Estás preparado? Te voy a hacer ya la pregunta para que vayas pensando tu respuesta. ¿Qué es para ti la felicidad? Ve dándole vueltas y en cuanto tengas tu respuesta, escríbela en un comentario tal y como tú la sientes. En un momento vamos a analizar tu respuesta. Bien, el momento vital es la fase evolutiva en la que tú te encuentras a nivel psicológico, no a nivel biológico. Seguro que conoces a alguna persona de quien piensas que es como un niño en un cuerpo de un adulto. O incluso puede que alguna vez hayas hablado con un niño y estuvieras pensando: es como si un alma vieja viviera dentro de ese cuerpecito. Bueno, pues de eso hablamos cuando decimos momento vital, de tu edad interior, de tu edad psicológica. Y esta edad no necesariamente va a coincidir con tu edad biológica, es decir, con la edad que pone en tu carnet de identidad. Podríamos trabajar en identificar tu momento vital de formas muy diferentes, utilizando diferentes pruebas. Pero vamos a hacerlo utilizando esta prueba tan sencilla y a la vez tan reveladora. Es la misma prueba que utilizamos en nuestro campus de poder personal cuando realizamos el desafío de autoconocimiento en 30 días. Si no estás en el campus, puedes unirte en 30kcoaching.com/poder personal por únicamente $12 al mes sin permanencia. Vale, ya tienes tu idea de felicidad, tu definición personal de qué es la felicidad para ti. Si no la has escrito en un comentario, pausa el vídeo un segundo y ve a escribirla para luego poder trabajar con ella. Ahora te voy a exponer 4 posibles formas de explicar la felicidad. Escúchalas con mucha atención, tratando de identificar cuál de ellas se parece más a lo que tú has descrito como felicidad. Cuál expresa, aunque sea con otras palabras, aquello a lo que tú te referías con tu definición de felicidad. ¡Vamos! Definición 1. La felicidad consiste en vivir momentos de alegría intensa. Por ejemplo, recibir un abrazo, celebrar un acontecimiento, ver la cara de tu bebé por primera vez después del parto, recibir un regalo. Definición 2. La felicidad consiste en tener paz de espíritu independientemente de lo que pase. Consiste en estar bien sin que eso dependa de ningún hecho externo concreto. Definición 3. La felicidad consiste en estar contento por lo que se tiene y por lo que se vive. Se trata de sentir que eres afortunado de vivir la vida que estás viviendo, de sentirte satisfecho con lo que has conseguido, con lo que te rodea en estos momentos. Y definición 4. La felicidad consiste en hacer lo que te gusta y te produce placer, en invertir tu tiempo de vida en lo que te apetece y con quien te apetece. Bien, estas son las 4 definiciones. Antes de continuar, escoge la que mejor define aquello que tú entiendes como felicidad. Compáralas con tu definición original, la que has escrito en el comentario, y decide cuál es la tuya, la 1, la 2, la 3 o la 4. Te las recuerdo volando. 1. Vivir momentos de alegría intensa. 2. Tener paz de espíritu. 3. Estar satisfecho con tu vida. Y 4. Hacer lo que te gusta. ¿Tienes claro cuál es la tuya? Recuérdala bien ahora, ten claro cuál es tu número, 1, 2, 3 o 4, porque ahora vamos a averiguar cuál es tu momento vital en función de esa definición que has elegido. Bien, pues la vida se puede dividir en 4 grandes momentos. Y en cada uno de esos momentos, la felicidad se vive de forma diferente, porque nuestras prioridades van cambiando. Pero ocurre que a veces esta evolución no es pareja a la velocidad con la que vamos cumpliendo años, y a veces incluso ni siquiera se dan los momentos vitales en el orden esperado. Por eso puede ocurrir que tu edad biológica y tu edad psicológica no coincidan. Vamos a ver los 4 momentos vitales en función de cómo se percibe la felicidad o cómo se vive la felicidad en cada uno de ellos. Y así podrás saber exactamente cuál es tu momento vital.
Primer momento vital, la juventud. En la juventud, la felicidad se obtiene de las alegrías que se experimentan, de los momentos concretos en que experimentamos emociones agradables. Estás en este momento vital si escogiste la definición de felicidad número 1. Segundo momento vital, la edad adulta. En la edad adulta, la felicidad se obtiene del compromiso, de la inversión del tiempo en actividades que nos resultan agradables y que nos proporcionan autorrealización. Estás en este momento vital si escogiste la definición de felicidad número 4. Tercer momento vital, la madurez. En la madurez, la felicidad se obtiene de la vida propia, de todo lo que se ha alcanzado, de todo lo que se ha vivido y se ha conseguido. Estás en este momento vital si escogiste la definición de felicidad número 3. Y el cuarto momento vital, la vejez. Y en la vejez, la felicidad se obtiene de la serenidad y la paz que se experimentan independientemente de lo que pueda estar ocurriendo. Estás en este momento vital si escogiste la definición de felicidad número 2. Y bien, ahora ya tienes tu momento vital. ¿Coincide con tu edad biológica o no? Cuéntamelo también en un comentario. Este es un ejercicio de autoconocimiento de los básicos. Si quieres continuar con ejercicios sencillos de autoconocimiento pero muy reveladores, te dejo por aquí un vídeo con 10 ejercicios rápidos de autoconocimiento. Y te dejo también un botón de acceso a la tienda 30K, donde te recomiendo especialmente que eches un vistazo al cuaderno de planificación semanal. Ahí cada semana empieza con un ejercicio de autoconocimiento, de realización personal. Creo que te va a gustar mucho.